Sí, continuamos. Vamos a ver esta diapositiva en general, donde apreciamos las válvulas cardíacas. Luego vamos a el esqueleto fibroso. Empezamos por la válvula mitral y tricuspidea. ¿Qué tienen en común? Que tienen cuerdas tendíneas y músculos papilares. Esas cuerdas tendíneas y músculos papilares no las tienen la válvula pulmonar, no tienen la válvula aórtica. En lugar de cuerdas tendíneas, sí, no tienen esto. Tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide tienen un anillo fibroso, pero incompleto, que vamos a ver después. Acá hay dos valvas de la mitral, una anterior y una posterior. La tricúspide, la valva septal, una anterior y una posterior. La apertura de 7 a 9 centímetros cuadrados y de la mitral 4 a 6 centímetros. Luego vamos a ver por la disminución de la apertura se cataloga como severa o muy severa. Vamos a ver cuánto es el punto de corte. Respecto a las sigmoideas aórtica y pulmonar, como dije, como ustedes saben, no hay cuerdas tendíneas, no hay músculos papilares. La apertura de válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros cuadrados, tiene 3 valvas, derecha, izquierda y posterior. ¿Alguien se acuerda qué forma tienen estas valvas? ¿Cómo le dicen? Como nidos de golondrina. Y no tienen anillo fibroso. Tanto la pulmonar como la aórtica tienen más bien 3 arcos convexos en lugar de anillo fibroso. Vamos ahora al músculo, al esqueleto fibroso. Tienen acá el trígono derecho. El trígono derecho es el número 1. Une la parte interna de la mitral con la de la tricúspide. Justo parte interna de la mitral con tricúspide y la raíz de la aorta. Ese es el trígono derecho. Del trígono derecho nace el trígono izquierdo, que une la mitral con la aorta. Es el esqueleto fibroso del corazón. Acá se van a insertar las válvulas que hemos visto. Esto acá es para ver de manera general los soplos. Tenemos soplos sistólicos y soplos diastólicos. Cuando hablamos de soplos sistólicos, de acuerdo al gráfico, nos vamos a guiar por los gráficos, hay un soplo mesosistólico en el centro, en el primer ruido y el segundo ruido. Tiene forma de rombo. Soplo mesosistólico. Hay otro soplo holosistólico, tiene forma de barra entre el primer y segundo ruido. Es holosistólico, llena toda la sístole. Y en tercer lugar, un soplo al final, telesistólico. Bien, esa característica se llama duración. ¿Qué característica hemos evaluado? Duración. Sistólico, diastólico, proto, meso, tele u holo. Vamos a combinar ahora con el tono, si es agudo o grave, y el timbre, la calidad del sonido. Empezamos con este de acá, el mesosistólico. El mesosistólico es un soplo hacia adelante. La salida del ventrículo se hace con dificultad. La puerta de salida del ventrículo, o sea, las válvulas simoideas, no abren fácilmente. Estamos frente a estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Este soplo es agudo y el timbre es eyectivo. Vamos al soplo holosistólico. El soplo sistólico es de regurgitación. La sangre regresa a las aurículas. El tono es agudo y es de regurgitación en chorro de vapor de agua. Ese soplo mesosistólico, holosistólico. Estamos hablando de insuficiencia mitral, de insuficiencia tricuspide. Por último, este soplo telesistólico al final también es de regurgitación y es aspirativo. El ejemplo es prolapso de válvula mitral. Cuando vemos los casos clínicos, identificando el soplo
ya la respuesta está asegurada. Los soplos holosistólicos son soplos agudos, son soplos aspirativos de insuficiencia mitral o tricuspide. Los soplos mesosistólicos son soplos agudos, eyectivos, rudos, de estenosis aórtica pulmonar. Y los telesistólicos son aspirativos, de regurgitación, prolapso de válvula mitral. Pero no hay que olvidarse que los holosistólicos también tienen como causa la comunicación interventricular. En este caso, un flujo de izquierda-derecha. Solo que al final son increscendo, no son exactamente en barra. Vamos a los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos son dos. Uno es mesodiastólico y el otro es protodiastólico, después del segundo ruido. Ya saben que el primer ruido es el tum y el segundo ruido es el slop. Tum, slop. Después del segundo ruido, un soplo mesodiastólico de llenado, cuyo timbre es de rodamiento y ¿cómo se le dice? Se le dice retumbo diastólico. Ejemplo, estenosis mitral. En cambio, el protodiastólico es un soplo de regurgitación. De las arterias regresa la sangre hacia los ventrículos. Insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. Cuando es severo, ya es proto-mesodiastólico. Esta sería una vista así general de los soplos. Lo vamos a ver en particular. Empezamos hablando de estenosis mitral. Vamos a ir a una pregunta para motivarnos y luego regresamos para valorar los aspectos de cada diapositiva. Hay una doctora que se llama Jimena. ¿Quién es? ¿Quién se llama Jimena? Ya, con la doctora Jimena vamos a resolver esta pregunta. Es una paciente mujer, joven, 22 años, que presenta disnea de hace 3 años. Una joven que presenta disnea. Una joven que presenta disnea, Jimena, ¿qué puedo pensar? Disnea de 3 años. Tal vez sea una disnea progresiva. ¿Qué puedo sospechar? ¿Qué está presentando? ¿Qué tiene de fondo? ¿Qué está presentando? Insuficiencia cardíaca izquierda. Ese es el problema. ¿Cuál puede ser la causa? Tiene 22 años. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. No tiene. Y la tercera causa más frecuente en nuestro medio es cardiopatía valvular. Podría ser una cardiopatía valvular. Para su edad, puede ser reumática o puede ser congénita. ¿De acuerdo? Por el hecho de ser mujer, ¿tú sospechas que sea mitral o aórtica? Eso, muy bien, muy bien. Estoy pensando acá que esta chica tiene una enfermedad mitral. Estenosis mitral o insuficiencia mitral. Pero si seguimos la estadística entre las dos, ¿cuál es la sigla de estenosis mitral? Es EM, que podría significar es mujer. Ahí te acuerdas. EM puede significar es mujer. O sea, estenosis mitral es más frecuente, sexo femenino. Por eso yo puedo pensar, en primera instancia, que es una estenosis mitral, o reumática o congénita. Continúo leyendo. Se agrega hemoptisis, ya está. ¿Es estenosis mitral o insuficiencia mitral? Estenosis mitral. Sigo leyendo. Disfonía, también, porque eso se llama el signo de ¿qué? Signo de Horner. Claro, cuando hay una gran dilatación de la aurícula izquierda, comprime el nervio laríngeo recurrente y hay disfonía. Claro, todo encaja perfectamente para una estenosis mitral. Si hablamos de hemoptisis, la causa entre las cardiopatías valvulares, la que produce con más frecuencia hemoptisis es estenosis mitral. Y la pregunta que nos hacen, ¿es venoso o es arterial la precedencia de sangrado? Y la respuesta es venoso, de varices de las venas endobronquiales. Continúo leyendo. Edema, hay signos de congestión derecha, hay signos de insuficiencia cardíaca derecha también. Tiene ascitis, hepatomegalia, o sea, es una insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, lo que se llama congestiva. Hay impulso ventricular derecho.
¿Qué me indica la presencia del impulso ventricular derecho cuando pongo mis 3 deditos en el borde esternal, paraesternal, izquierdo? ¿Qué espacios? Tercer, cuarto, quinto espacio, así perpendiculares, y siento el impulso. O si no, también palpando el epigastrio, siento el impulso. ¿Qué me está indicando eso? Hipertrofia ventrículo derecho. Cuando me hablan de impulso ventricular derecho, ¿de qué estamos hablando? De hipertrofia de ventrículo derecho. Muy bien. Ya que hay otra cosita más. Segundo ruido aumentado. ¿Y dónde sobre todo? En el foco pulmonar. El segundo ruido aumentado en el foco pulmonar, ¿qué indica? Hipertensión pulmonar. Así de simple. Hipertensión pulmonar. Y el segundo ruido aumentado en el foco aórtico, ¿qué indica? Hipertensión arterial sistémica. Segundo ruido, se cierra con más fuerza las simoideas aórticas. En este caso, las simoideas pulmonares se cierran con más fuerza por la hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Doctora Narda, ¿hipertensión pulmonar qué es? Es el aumento de la presión media de la arteria pulmonar mayor de 25, mayor de 25 milímetros de mercurio. Hay que practicar toda la definición. Si hablamos de hipertensión pulmonar, inmediatamente definición de hipertensión pulmonar. Incremento de la presión media de la arteria pulmonar mayor de 25 en reposo y mayor de 30 en la actividad. Continúo leyendo. Primer ruido aumentado. Este primer ruido aumentado es un signo característico de estenosis mitral. La única causa de las cardiopatías valvulares que lleva a incremento del primer ruido es estenosis mitral. Además están normales o disminuidos. Luego veremos por qué está aumentado el primer ruido. Además, voy a buscar el soplo. Ahí está, el soplo diastólico 2/6 en el foco mitral. ¿Cómo es el soplo de estenosis mitral? Como dijimos, es un soplo diastólico, pero mesodiastólico, decreciendo. Soplo mesodiastólico, decreciendo. Y acá está soplo diastólico. Pero además hay otro soplo. ¿Pero dónde está? En el foco tricuspidio. ¿Este soplo a qué corresponde? ¿A qué se debe el soplo tricuspidio? Es el resultado de la repercusión del lado derecho. Es el resultado, es pregunta de examen de salud. Es el resultado de la dilatación del ventrículo derecho. Esta dilatación del ventrículo derecho, ¿qué va a originar? Que la sangre regrese del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Es un soplo funcional de regurgitación tricuspidea. Es de insuficiencia tricuspidea. La pregunta de examen que le digo es, que lo vamos a hacer después, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidea? ¿Cuál es la respuesta? Es funcional. ¿Y la causa más frecuente? Dilatación del ventrículo derecho. Eso es. Bien, entonces este soplo es funcional. En el EKG, el eje está desviado hacia la derecha, mayor de 100 grados, desviado hacia la derecha por la hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuál es mi diagnóstico? Como decía Jimena, es una insuficiencia cardíaca izquierda, bueno, y después hemos visto que derecha, izquierda, derecha, congestiva, por cardiopatía valvular mitral, estenosis mitral. ¿Por qué? Porque tiene el soplo diastólico, primer ruido incrementado, y como síntomas disfonía, hemoptisis y disnea. Marco la respuesta, estenosis mitral. ¿Por qué no es insuficiencia mitral? Porque insuficiencia mitral, el soplo es holosistólico. Acá en el foco mitral debería ser holosistólico, aspirativo, en chorro de vapor de agua. PEP no va con el cuadro clínico. Pericarditis constrictiva no origina soplos, pero aprovechando que está acá pericarditis constrictiva, en el cuello hay un signo que es muy frecuente en pericarditis constrictiva. ¿Cómo se llama? El signo de Kussmaul, el pulso venoso paradójico.
Ustedes saben que normalmente el pulso venoso en inspiración profunda debe descender, pero en pericarditis constrictiva asciende. Eso se llama pulso venoso paradójico. Está indicando hipertensión venosa sistémica. Hipertensión sistémica, hipertensión venosa, claro. La presión venosa central está aumentada. Regresamos. Vamos a ver primero esto de acá. Los síntomas. Los síntomas los recordamos con una mnemotecnia DEFGHI. Disnea. Disnea progresiva, disnea paroxística, ortopnia. Pero además ahí está disfonía. Síndrome de Horner, dilatación exagerada de la aurícula izquierda que comprime el laringio recurrente. Embolismo sistémico. El corazón es una fábrica de trombos que se convierten en émbolos y van a obstruir principalmente la arteria cerebral media. Fibrilación auricular. De las cardiopatías valvulares, la que produce con más frecuencia fibrilación auricular es estenosis mitral. Hemoptisis, por desarrollo de venas varicosas endobronquiales. Insuficiencia cardíaca derecha como síntomas, dolor en el hipocondrio derecho por congestión hepática, náuseas y vómitos por edema de la mucosa gástrica y además diarrea por mala absorción, edema de la mucosa intestinal. Esos serían los síntomas. Ahora, los signos centrales y periféricos. Periférico, vamos al pulso. Es un pulso pequeño y es un pulso que tiene forma normal. En cambio, una insuficiencia mitral, ¿cómo es? Es pequeño y tiene forma anormal. Una insuficiencia mitral es pequeño y Seller, ¿se acuerdan? Pequeño y Seller, forma anormal. Entonces preguntémonos, siempre es bueno comparar la estenosis mitral con la insuficiencia mitral. Yo me pregunto, ¿por qué el pulso pequeño que se llama parvus, el pulso pequeño, tiene forma normal en la estenosis mitral, ese es el parvus? ¿Y por qué insuficiencia mitral, que también es pequeño, tiene forma normal que se llama pequeño y Seller? Y la diferencia está en que el pulso tiene forma anormal cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Y en cuál de las dos hay dilatación del ventrículo izquierdo? Solamente insuficiencia mitral. En el estenosis mitral no, por lo tanto la forma del pulso es normal. Ya está, esa es la primera explicación. Va a haber otra cosa que vamos comparando. La otra es el soplo. Es un soplo mesodiastólico decreciente, ¿no? Mesodiastólico de llenado. Hay dificultad para el llenado del ventrículo izquierdo. No abre bien la puerta de entrada del ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral. Acá tenemos el primer ruido, es el TUM, segundo ruido es el SLOP, después del SLOP, ahí aparece este soplo mesodiastólico, que es de tono grave, y de timbre de rodamiento, como si estuviera rodando un cilindro, y ¿cómo le llaman? Retumbo diastólico. Si en un caso clínico ustedes ven retumbo diastólico, ya está el diagnóstico, altamente específico de estenosis mitral. La siguiente pregunta es, el soplo de estenosis mitral, este mesodiastólico, es de tono grave. Y el soplo de insuficiencia mitral, que es holosistólico, es de tono agudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Xiomara? ¿Por qué el soplo de estenosis mitral, dificultad para el llenado del ventrículo, es mesodiastólico, en diástole, es de tono grave? Y el soplo de insuficiencia mitral, que es de regurgitación, es holosistólico, es de tono agudo. El soplo mitral es como mi voz, grave. Y la insuficiencia mitral es como tu voz, aguda. ¿Por qué?
Excelente. Claro. Por eso ponemos como ejemplo las cuerdas de la guitarra. La primera cuerda de la guitarra vibra más rápido, porque es delgadita. Alta frecuencia, sonido agudo. La última cuerda de la guitarra, la sexta cuerda, también es un mi, pero vibra más lento. Es un mi grave. Acuérdense la cuerda de la guitarra. ¿Pero qué sucede en una estenosis mitral? La turbulencia está yendo de una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda, a una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo. ¿Cómo va a vibrar? Como la quinta cuerda de la guitarra. Vibra una frecuencia baja, el sonido es grave. En cambio, una insuficiencia mitral es al revés, como dice Xiomara. Va de una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, hacia una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda. ¿Y cómo va a vibrar? La vibración es de alta frecuencia, como la primera cuerda de la guitarra. Sonido agudo. Bien, está explicado eso. Luego, ¿qué ruido vamos a encontrar? ¿El tercer ruido o el cuarto ruido? El cuarto ruido. ¿Por qué? Y esta es una pregunta sola. ¿Cómo se origina el cuarto ruido? Es pregunta sola. En la fase llenado auriculoventricular hay tres fases. Llenado rápido, llenado lento, diástasis, y otra vez llenado rápido por contracción auricular. De esas tres fases, cuando aumentan, ¿qué origina el cuarto ruido? La fase de llenado rápido, la diástasis o la contracción de la aurícula. La contracción. Claro, si hay dificultad para que pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo, esa aurícula se va a contraer con más fuerza. Y al contraerse con más fuerza va a originar el cuarto ruido. Muy simple. El cuarto ruido es lo que voy a esperar encontrar en el estenosis mitral por la dificultad para el llenado del ventrículo izquierdo y la mayor contracción de la aurícula. El primer ruido está aumentado de intensidad, ¿por qué? Porque la válvula se cierra con más fuerza para vencer la presión aumentada en la aurícula izquierda. Tal es así que cuando ustedes vean una estenosis mitral, ojo, estenosis mitral, y tiene un soplo, tiene un paciente una gran insuficiencia cardíaca, pero tiene un soplo de 2/6, leve, soplo leve. ¿Qué pensarían? Hay concordancia, tiene una insuficiencia cardíaca severa y un soplo leve. ¿Qué está indicando ese soplo? Que la estenosis mitral es severa. A mayor severidad de la lesión, menor intensidad del soplo. Es una característica. Mayor severidad de la lesión valvular, menor intensidad del soplo. ¿Qué otra cosa más podríamos decir como mal pronóstico? De severidad. Estoy mencionando algunos parámetros de severidad que podrían ser motivo de pregunta. ¿Cuándo considero que esta estenosis mitral es severa? Cuando en un contexto de una gran insuficiencia cardíaca, el soplo es débil. Otra, cuando el primer ruido no está aumentado en intensidad, sino más bien está disminuido. Si tengo una estenosis mitral y el primer ruido está disminuido, eso me indica severidad. ¿Por qué? Porque para que el primer ruido esté aumentado, la válvula tiene que cerrarse con más fuerza. Y la válvula tiene que conservar su elasticidad. Si está totalmente esclerosada o calcificada, ya no va a cerrarse con más fuerza y el primer ruido estará disminuido de intensidad. Mal pronóstico. Indicadores de mal pronóstico: soplo débil, leve, una gran insuficiencia cardíaca, primer ruido disminuido de intensidad. ¿Qué otro indicador de mal pronóstico tendremos? La ausencia de hemoptisis. Paciente que tenía hemoptisis de pronto deja de tener hemoptisis. Acá hay un soplo que va acompañando al soplo de estenosis mitral. Este soplo es el soplo presistólico. ¿Qué va a originar este soplo presistólico? Va a originar el incremento de la contracción de la aurícula. ¿Qué origina el incremento de la contracción de la aurícula? El cuarto ruido y el soplo presistólico. Si hoy me preguntan en un examen, un paciente que tiene estenosis mitral más fibrilación auricular, ¿qué no espero encontrar? ¿Qué contestaría?
No espero encontrar cuarto ruido, porque se origina por contracción auricular, y en fibrilación auricular no hay contracción auricular. No espero encontrar soplo presistólico, porque se origina también por contracción auricular. Revisamos por último la fisiopatología, rapidito. Vemos acá, todo empieza de la aurícula izquierda hacia atrás. Hay una progresión retrógrada de las presiones. Hay aumento de presión en la aurícula izquierda, dilatación. Esto lleva a incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, hipertensión pulmonar y repercusión sobre el lado derecho del corazón. Esa sería la fisiopatología de estenosis mitral. Continuamos. Vamos con esta pregunta. Un paciente con estenosis mitral reumática de larga evolución entra súbitamente en fibrilación, es lo que le decía, entra súbitamente en fibrilación auricular. ¿Cuál de estos signos exploratorios no estará presente? Lo que le está diciendo es motivo de pregunta. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál no estará? Si hay fibrilación auricular, ¿qué desaparece? Desaparece todo lo que es originado por la contracción auricular. O no hay cuarto ruido, no hay soplo presistólico, o no hay onda A del pulso. La onda A del pulso, la primera onda positiva, es por aumento de la contracción auricular. Esa es la respuesta. No hay onda A en el pulso venoso yugular. Vamos con otra. Mujer joven refiere haber presentado un episodio de fiebre reumática. Esta pregunta vamos a verla con José Luis. Vamos con José Luis. Mujer joven, tiene antecedentes de fiebre reumática, presenta disnea de esfuerzo asociada con hemoptisis en algunas ocasiones. ¿Qué sospechas hay? Claro, muy bien. Está sospechando una enfermedad mitral, estenosis mitral, porque es la que con más frecuencia da hemoptisis. Muy bien. Al examen se oculta un chasquido de apertura. Ese chasquido es el que hace la válvula estenosada a la vértice, ¿no? Y ahí me acuerdo, José Luis, en antes hemos hablado de criterios de severidad de estenosis mitral. ¿De acuerdo? Insuficiencia cardíaca clase 3, clase 4 o soplo leve. Esa es una. ¿La otra cuál era? Claro, la remisión de la hemoptisis. El primer ruido. Y el otro es, ¿sabes cuál, José Luis? Es respecto a la chasquido de apertura. Te preguntan de esta manera. ¿Cuál indica severidad, José Luis? ¿Un chasquido de apertura fuerte o un chasquido de apertura más cercano al segundo ruido? ¿Cuál de los dos indica severidad de esta estenosis mitral? ¿Fuerte el chasquido o más pegado al segundo ruido, al slop? Claro. La intensidad no interesa como criterio de severidad. Es cuanto más cercano esté al segundo ruido, es un criterio de severidad. Listo. Sigamos leyendo. En el estudio ecocardiográfico o electrocardiográfico se esperaría encontrar, vamos a tener que revisar una por una, y me dices, ¿qué esperas encontrar? Y lo que esperas encontrar debe estar en relación a lo que has planteado, una estenosis mitral. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué tal? No, porque todo de la estenosis mitral, todo es de la aurícula izquierda hacia atrás. Ventrículo izquierdo no se toma. Aumento del diámetro del ventrículo izquierdo, al final de la diástole, tampoco. Aumento del diámetro de la aurícula izquierda, eso sí. Bloqueo de rama izquierda del haz de His. Si hablamos de una cardiopatía valvular, José Luis, que ocasiona el bloqueo de rama izquierda, y tienes que elegir
entre la mitral y aórtica, ¿cuál dirías? Aórtica, muy bien. Y entre la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica, ¿cuál elegirías? Estenosis aórtica. En realidad son similares. Estenosis aórtica y insuficiencia aórtica se pueden asociar a bloqueo de rama izquierda. La respuesta es aumento del diámetro de la aurícula izquierda. ¿Cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco? Tiene que ser estenosis mitral, y si hay estenosis mitral más fibrilación auricular, con más razón. Estos son una clasificación de los estadios de la estenosis mitral, de la A hasta la E. ¿Para qué sirve? Para toma de decisiones. De acuerdo al estadio, ustedes pueden decidir cuál va a ser el tratamiento, si va a cirugía o no. Vamos a ver un ratito. Estadio A, riesgo de estenosis mitral. Estadio B, obstrucción hemodinámica progresiva. Estadio C y D ya son severos. Se considera severo una apertura menor a 1.5 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la apertura normal de la válvula mitral? ¿Como viste antes? De 4 a 6. Si es menos de 1.5, se considera, antes era un poco menos, pero ya ha subido. Menor o igual a 1.5, severa. Otra pregunta podría ser, los síntomas suelen aparecer cuando la apertura es menor de ¿cuánto? La respuesta es menor de 2.5. Cuando es menor de 2.5 ya pueden aparecer los síntomas. Pero acá tenemos que es severa y es asintomática, estadio C. Y el estadio D, severa y sintomática. Vamos a ver aquí rapidito la toma de decisiones. Esta es una posibilidad y la otra es la siguiente posibilidad. Acá. Es una estenosis mitral severa, porque tiene la apertura menor o igual a 1.5. Una gradiente de la presión media mayor de 5 milímetros de mercurio. Bien, tres posibilidades. Que sea estadio C, que sea estadio D, o que tenga fibrilación auricular reciente. Parece que se puede deducir, ¿no? Porque si tengo una estenosis mitral severa y está asintomático, ¿qué tengo que hacer? Monitoreo, ¿no? Ahí puedo deducir. Monitoreo. Pero si tengo una estenosis mitral severa y está en estadio D, está asintomática, debo indicar reemplazo de válvula mitral, ¿no? Pero no es tan simple. Miren, si está en estadio D, sintomática, ¿qué hacer? Dice, si tiene una morfología favorable, de acuerdo al ecocardiograma, no hay trombos en la aurícula izquierda, no hay insuficiencia mitral, se puede hacer valvuloplastía con balón. Valvuloplastía mitral con balón. Pero, si no se reúnen esas condiciones, lo mejor es reemplazo de la válvula mitral. Pero, si está en estadio D y tiene alto riesgo quirúrgico, de todas maneras se debe probar con valvuloplastía mitral con balón. Si tiene fibrilación auricular reciente, lo mismo. Cumple con las condiciones, valvuloplastía mitral con balón, si no, monitoreo. A ver si nos acordamos. De manera general, ¿cuándo está indicada la cirugía? Es en estadio D. En estadio C, ¿qué vamos a hacer? La sintomática severa, solamente monitoreo, ¿no? Ya, en estadio D, reemplazo de válvula mitral. Pero si es que no existe alto riesgo quirúrgico. Si existe alto riesgo quirúrgico, debo intentar con valvuloplastía con balón. ¿Cuándo también? Si es que no hay trombos en la aurícula izquierda, no hay insuficiencia mitral y el ecocardiograma indica que hay una morfología variable, podría probar con valvuloplastía mitral. Quedamos nuevamente, si está en estadio C, estenosis mitral asintomática, solamente
monitoreo. Si está en estadio D, estenosis mitral sintomática severa, inmediatamente debe ir a reemplazo valvular mitral, pero podría darse chance con valvuloplastía mitral con balón, siempre y cuando tenga el ecocardiograma diga que existen las condiciones para esto, que no haya trombos en la aurícula, que no haya regurgitación mitral o que no haya una rigidez importante en la válvula. Eso sería. Y si tiene fibrilación auricular y cumple con esas características, también valvuloplastía con balón. Vamos a esta de acá. Si es muy severa, cuando ya es menor o igual a 1 centímetro la apertura mitral, si es estadio C, lo mismo, solo que se le puede dar chance ya a valvuloplastía con balón, si cumple las condiciones anteriormente mencionadas, y en estadio D, debe ir a reemplazo valvular, pero también igual se le puede dar chance con valvuloplastía con balón. Pero lo primero que tenemos que recordar acá para no confundirnos es lo siguiente nada más. Lo siguiente nada más es estadio C, monitoreo, estadio D, reemplazo de válvula mitral. Pero se puede dar chance si se cumplen algunas condiciones que van a ser dadas por el ecocardiograma. ¿Y cuál es la chance? Valvuloplastía mitral con balón. Nada más habrá que recordar. Esta es la válvula tricúspide, hemos visto, tiene 3 músculos papilares y 3 cuerdas tendinosas. La etiología más frecuente de insuficiencia tricuspide es funcional. Es por la dilatación del ventrículo derecho que va a originar que la sangre regrese a la aurícula derecha. Pero también puede tener una causa orgánica, poco frecuente. ¿Cuál sería la causa orgánica o está asociada a una cromosomopatía? ¿Qué cromosomopatía puede estar asociada a insuficiencia tricuspidea orgánica? ¿Cuál? Pediatría. Claramente es funcional, pero puede ser orgánica, claro. Y está asociada a una cromosomopatía, muy frecuente. El síndrome de Down. El síndrome de Down puede estar asociado a insuficiencia tricuspidea orgánica. Y acá hay otro dato. La dilatación del niño, en ausencia de dilatación del ventrículo derecho, secundaria hipertensión pulmonar, debe plantearse